Vamos a ver qué vacuna contra el SARS-CoV-2 o la enfermedad COVID-19 es mejor. La eficacia de las vacunas se va a medir como la tasa de ataque en pacientes que no hayan tenido la vacuna, no vacunados, menos la tasa de ataque en los pacientes vacunados. Todo esto entre la tasa de ataque de los pacientes no vacunados. Entonces, esta fórmula, que va a ser la eficacia, y ahorita vamos a ver qué es la eficacia de cada una de las vacunas, pero esta fórmula viene de hacer la reducción del riesgo relativo. Es la misma fórmula que vemos en epidemiología cuando hacemos la reducción del riesgo relativo, que es 1 menos el riesgo relativo. O sea, aquí la tasa de ataque de los no vacunados menos la tasa de ataque de los vacunados, esto es la reducción del riesgo atribuible. Y lo estamos dividiendo entre la tasa de ataque de los no vacunados. El riesgo relativo, que se utiliza en estudios de corte, aquí podemos ver como los estudios que se hacen de las vacunas, no es un corte, porque corte es un estudio observacional y se tienen los dos, el grupo expuesto y el grupo no expuesto, y la exposición puede ser estarles dando una vacuna, pero estos son los clinical trials, pero es como parecido al corte, nada más que en el corte es observacional y aquí los grupos están exponiendo a fumar o así. Aquí el grupo que le vamos a llamar como expuesto para hacerlo parecido a corte, el grupo expuesto es el que estamos manipulando, que es al que le estamos dando la vacuna. Entonces el riesgo relativo comparado con los que tienen la vacuna va a ser la tasa de ataque de los vacunados entre la tasa de ataque de los no vacunados. Ese es el riesgo relativo para los que están vacunados. Y para el riesgo relativo para los no vacunados sería al revés, la tasa de los no vacunados entre la tasa de los vacunados. Ok, bueno, entonces este es el riesgo relativo. Aquí entonces tenemos, si operamos esto, tenemos 1 menos tasa de ataque de los vacunados entre la tasa de ataque de los no vacunados, y esto es el riesgo relativo. Entonces la eficacia de las vacunas va a ser la reducción del riesgo relativo, que es 1 menos el riesgo relativo. O sea, si tenemos que, digamos que si hay 8% de probabilidad de que si una persona no tiene la vacuna se infecte, y ahora 2% de probabilidad de que la persona tenga la vacuna se infecte, o lo mismo que decir que de 100 personas, 2 personas que tuvieron la vacuna no se infectan, y aquí de 100 personas que no tuvieron la vacuna, 8 se infectan. Entonces aquí el riesgo relativo para los que se vacunan va a ser 2 entre 8, o sea, un cuarto, o sea, 0.25, o sea, 25%. Y entonces 1 menos el riesgo relativo, o sea, la eficacia de la vacuna, va a ser 75%. Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a ver cuál es la eficacia de la vacuna de Pfizer. Entonces aquí fue un clinical trial en donde agarraron a 43,000 pacientes, y de estos 43,000 pacientes, 170 les dio la enfermedad COVID-19. O sea, 170 se enfermaron con el SARS-CoV-2, y de estos 170, 162 no estaban vacunados y 8 sí estaban vacunados con la vacuna de Pfizer. Entonces aquí vamos a calcular cuál es el Relative Risk Reduction. Entonces aquí lo que hacemos es, vamos a utilizar esta fórmula, es la tasa de ataque de los no vacunados. Tasa de ataque de los no vacunados es de los no vacunados, cuáles se infectaron o cuántos se infectaron, que son 162 no vacunados, entre los que se pudieron haber infectado, que fueron los que metimos al estudio. Entonces, de los 43,000 pacientes que se metieron a los clinical trials, de estos 162 se infectaron y no tenían la vacuna. Entonces, la tasa de ataque de los no vacunados es 162 entre 43,000 menos la tasa de ataque de los vacunados. Entonces, aquí de los 43,000 que se pudieron haber infectado,
solo se infectaron 8, pero ya vacunados. Entonces esta parte es esta. Y luego vamos a dividir todo entre, otra vez, la tasa de ataque de los no vacunados, que es este mismo. Entonces, entre 162 entre 43.000. Entonces, esto va a ser 162 menos 8. Esto es 154 entre 43.000. Entre 162 entre 43.000. Entonces, ya sabemos que este denominador se puede mover con este denominador. 154 entre 162. 154 entre 162. Eso es 95.06%. Esto quiere decir que la eficacia de la vacuna Pfizer en contra del COVID-19 fue 95.06%, específicamente en este clinical trial. O sea, en este estudio en donde lo hicieron, la eficacia fue 95.06%. O sea, la eficacia es qué tan buena es la vacuna para prevenir la infección. Aquí podemos verlo como si tenemos 100 personas y ya si se exponen, entonces 5, en promedio 5 van a tener la enfermedad y 95 no van a tener la enfermedad. Entonces aquí la eficacia es que como qué tan buena es para prevenir la infección. Pero podemos verlo aplicado a una persona. Una persona va a pensar como si ya tiene la vacuna, entonces su probabilidad de ser infectado es 5% en lugar de casi como 100% comparado con la otra persona. Entonces lo podemos ver en un sentido es ergódico, verlo como 100 pacientes y si los vacunamos, 5 van a tener la enfermedad y 95 no. O podemos verlo como que una persona va a estar calculando, o sea, como este 95 se lo aplicamos a la persona. Una persona vacunada va a tener el 95% de probabilidad de no tener la infección. Ahora sí, si vemos una vacuna que tenga 100% de eficacia, va a ser si en la tasa de ataque de los no vacunados está, digamos, aquí con estos mismos ejemplos sería si de los 170 que se enfermaron, aquí hubiera sido 170 entre 43.000 menos, y en la tasa de los vacunados no se enfermó ninguno, entonces 0 entre 43.000. Y luego todo esto entre 170 entre 43.000. Entonces esto es 0 y va a ser 1 o 100%. Cuando no hay ninguna persona que se enferma después de la vacuna en el clinical trial, la eficacia de la vacuna es 100%, o sea, previene todas las infecciones en este clinical trial, para estas 43.000 personas que se usaron en el clinical trial. Vamos a ver otro ejemplo en donde la vacuna tiene una eficacia de 0. Entonces aquí digamos que de los 170 pacientes que se infectaron, digamos que la mitad, o sea, 85, estos estaban vacunados y 85 no estaban vacunados. Entonces, tasa de ataque de los no vacunados es ¿cuántos no vacunados se infectaron? 85 no vacunados de los 43.000 que habían, menos la tasa de ataque de los vacunados. Entonces, de los vacunados, 85 se infectaron de los 43.000, entre la tasa de ataque de los vacunados, que es 85 entre 43.000. Entonces aquí es 85 entre 43.000 menos 85 entre 43.000, eso es 0 entre lo que sea, 85 entre 43.000 es 0. Entonces en este caso, la misma cantidad de pacientes que se infectaron sin la vacuna es la misma cantidad de pacientes que se infectaron con la vacuna, o sea que la vacuna no sirve, o sea, eficacia de 0. Ahora aquí estamos viendo la eficacia de la vacuna y podemos comparar las eficacias de distintas vacunas, como la de Pfizer si tiene 95%, o si la eficacia de la vacuna Johnson & Johnson es
66%. Así podemos decir que la de Pfizer tiene una mejor eficacia. Y sí tiene una mejor eficacia, o sea, previene más infecciones. Pero aquí para las vacunas en contra del SARS-CoV-2 o de la enfermedad COVID-19, no estamos buscando tanto como que el paciente no se infecte, sino como que si se infecta no termine muerto o no termine en el hospital o no tenga síntomas severos, sino nada más síntomas como si tuviera una gripa. Entonces, no nos estamos fijando en que si previene la enfermedad o no, sino en que de todas las vacunas que tenemos, puede ser la de Pfizer o puede ser la de Johnson Johnson, o sea, cuando damos una vacuna, al paciente le estamos haciendo como si tuviera una infección y ya pues se reta el sistema inmune y entonces ya cuando le dé la infección el sistema inmune ya lo reconoce, actúa más rápido y así. Entonces si damos la vacuna, que esto se vio con todas las marcas de vacunas que hay, con la de Pfizer, con la Moderna, con la Johnson Johnson, todas en sus clinical trials no hubo, en el grupo de los vacunados, no hubo un solo caso en donde el paciente se hospitalizara o en donde el paciente se muriera. Entonces, todas estas vacunas dan lo mismo en el sentido de lo que más nos importa, que es que el paciente no termine muerto o que no termine hospitalizado. Sí, estamos viendo cómo no le da la infección, entonces sí nos fijamos en la eficacia. Pero aquí lo más importante no es que no tenga la infección, sino que no se hospitalice o que no se muera o que no tenga los síntomas severos. Y con esto hasta ya estamos terminando con la pandemia, no nada más fijarnos en que el paciente no se infecte, sino lo principal, que no se muera y que no se hospitalice. Entonces, visto de otra manera, aquí tenemos una persona y aquí tenemos otra persona. Entonces, independientemente de qué vacuna se le da, si es la de Pfizer que tiene eficacia del 95%, o la de Johnson Johnson que tiene 66%, o la Moderna que tiene 94%, independientemente de cuál se le va a dar, esto hace que si este paciente se infecta, ya la probabilidad de que termine en el hospital va a ser mucho menor a que si la persona no hubiera estado vacunada. Entonces digamos que esta está vacunada, esta no, independientemente de con qué vacuna se vacunó esta persona, ya sea eficacia de 95 o de 66, la probabilidad de que esta persona termine en el hospital o que tenga síntomas severos disminuye muchísimo. Entonces, así como dijo mi hermana, en los clinical trials, cuando se vio la eficacia de cada una de las vacunas, no hubo un solo paciente que tuviera síntomas severos o que terminara en el hospital. Entonces, siempre que estamos viendo qué vacuna es la que queremos ponernos o así, pensamos en cuál es más eficaz, o sea, en cuál previene más que el paciente tenga la infección. Pero aquí lo que queremos es ya terminar con la pandemia. Entonces, una cosa no es nada más fijarnos en cuál previene que el paciente tenga la infección, sino en cuál previene que el paciente termine en el hospital o peor que se muera. Y eso todos la tienen. Entonces, ¿cuál es la mejor vacuna para ponerse? La primera vacuna que esté disponible. Si una persona ya tiene la oportunidad de ponerse la vacuna, que en ese momento se ponga la vacuna, independientemente de que si la eficacia es 95 o 66, porque aquí lo que nos importa es no tanto que la persona no se infecte, sino que si se infecta no sea letal la infección. Entonces, por eso, aquí no es nada más comparar la eficacia, sino que el paciente no se va a morir, y eso lo tienen todas las vacunas. Y entonces por eso no podemos comparar aquí las vacunas, no vamos a decir que la de Pfizer es mejor que la de Johnson Johnson por la eficacia, sino tenemos que considerar las otras cosas, como que en este caso las vacunas para COVID-19 se hicieron principalmente para que no hayan pacientes muertos o hospitalizados. This is not personal, just math and science.